Hola a todos, mi nombre es Héctor Arotoma y yo les voy a presentar el siguiente estudio que lleva por título Medición y tendencia de desgaste de rieles en operaciones ferroviarias. Todo esto desarrollado con un equipo llamado MiniProof. En este primer video detallaré el estudio y seguimiento que se hace al desgaste de rieles y sobre todo cómo llevar el control y proyectar una línea de tendencia para el control en una operación ferroviaria. Bueno, iniciamos. ¿Qué es el MiniProof? El MiniProof es una herramienta de alta precisión que nos permite realizar mediciones a una sección transversal de riel. ¿Cómo funciona? Como ven en el video, conecta un palpador imantado a la parte superior de la cabeza de riel y lo que este palpador básicamente hace es recorrer toda la sección transversal. Aquí pueden ver en campo y aquí un esquemita, como es el paso a paso. Esta sección transversal dibujada es cargada automáticamente al equipo y luego descargada al software de la computadora. Aquí podemos ver un pantallazo ya del software descargado en la computadora y ya con los perfiles dibujados en campo. Entonces voy a detallarles un poco cómo funciona. La ventana principal básicamente nos sirve para poder cargar y descargar información. En este caso van a ser los perfiles, el perfil de referencia y el perfil descargado en campo. Si pueden ver aquí tenemos dos perfiles dibujados. El perfil de referencia que está en color azul. El perfil de referencia se entiende que es un perfil nuevo, o sea un perfil ideal que no haya tenido desgaste. Para mi caso va a ser un 115R nuevo, una plantilla. Y también puede ser un 60 UIC, ¿no? Va a ser el perfil en función a quienes los demás perfiles que yo recojo en campo se van a comparar. Entonces aquí vemos también en perfil el color rojo, que es el perfil justamente recogido en campo, ¿no? Entonces ya se darán cuenta que ya hay una diferencia de secciones. Y es justamente esta diferencia de secciones que el MiniProof, me va a dar como resultados en algunos parámetros. Barra de herramienta principal que consta de medidas, justamente para saber el tipo de medidas. Aquí pueden ver algunas secciones de medidas en los perfiles de riel. Perfil, les comento que el perfil va a depender mucho de la sección a analizar. Ahora estoy analizando secciones de riel. El MiniProof también te sirve para analizar secciones de ruedas ferroviarias y también de discos de freno, ¿no? La opción mover, que es justamente colocar un punto en común de ambos perfiles para que puedas hacer el contraste. La función del zoom, que el tamaño, y el cálculo, que es lo más importante, que ya les había dicho, ¿no? Para mi estudio estoy calculando tres parámetros de desgaste en el riel, ¿no? W1, que es el desgaste vertical, W2, que es el desgaste horizontal, y W3, que es el desgaste radial, ¿no? Entonces son los tres puntos que voy a analizar. El modo base de datos, que también está aquí. Bueno, el modo base de datos es básicamente para analizar grandes cantidades de datos, pero también me sirve para poder filtrar datos en particular y hacerle seguimiento. Barra de herramientas de ventana secundaria. Es una barra que me sirve para poder hacer un zoom, un contraste y poder alinear mejor los rieles, ¿no? ¿Qué más? Aquí, si se dan cuenta en resultados, justamente el perfil, la diferencia de tamaños en los perfiles va a ser arrojada aquí en resultados en función al cálculo de tres parámetros. W1, que es desgaste vertical, están en 0 los tres parámetros porque aún no he hecho el cálculo, ¿no? Me interesa más mostrarles dónde es que el MiniProof te muestra el cálculo realizado. Acá justo finalmente el listado de archivos que me sirve para poder cargar el tipo, la fecha y el nivel de archivo. Pasamos a la siguiente lámina. Como les comentaba, el modo base de datos, el modo base de datos permite filtrar un perfil en tres etapas distintas de la operación. Si se dan cuenta, aquí tengo tres descargas o tres archivos y también tres gráficas, ¿no? ¿Cómo sé que es el mismo archivo? Porque ambos o los tres tienen un mismo tipo de posición. En este caso los tres tienen el 0.37, 0.37 y 0.37, ¿no? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque me va a permitir ver cómo ha evolucionado el perfil a lo largo de los años y sobre todo ver cómo se ha evidenciado el desgaste, ¿no? También lo puedo filtrar por fecha, la fecha según la fecha programada, la línea par, línea impar, según como la operación tenga llamadas sus líneas. Posición, lo que les comentaba, es importante cargar la posición, pongo mucho énfasis aquí, porque si yo omito cargar la posición o cargue otra posición incorrecta,
la tendencia va a salir errónea, ¿no? O sea, no va a ser un dato correcto. El carril izquierdo, carril derecho y tonelaje, que es muy importante porque normalmente en cada descarga yo ya tengo por dato, por la operación ferroviaria, cuánto tonelaje ha circulado a la fecha, ¿no? Entonces para mi primera descarga 5.000, la segunda descarga 90.000, la tercera descarga 120.000. La primera descarga de medio de medición, si se dan cuenta, W1, W2 y W3 están en 0, se entiende que es un perfil nuevo. Entonces este perfil va a ser la plantilla o el perfil inicial en base a quién voy a hacer los siguientes cálculos, ¿no? Vamos al año 7. Si se dan cuenta, en el año 7 sí ya se ha empezado a evidenciar. Ya hay lecturas en W1, W2, W3, todo en milímetros. Y ya vamos al año 12, si ya el punto que se ha desgastado más el W1, que ya es 1.944 milímetros. Y ya estamos cercano a 2, ¿no? A 2 milímetros. Entonces es importante aclarar que siempre mi perfil de referencia va a ser el año 1, puesto que el año 1 es mi plantilla para poder yo hacer mis cálculos. Pasamos a la siguiente lámina. Una vez que yo tenga definida los 3 cálculos para los diferentes años de operación, Miniproof me permite definir y hacer líneas de tendencia. En este caso, el cálculo de tendencia estándar y tendencia lineal es con el método de fecha y hora. Como podrán ver, Miniproof ha trazado 3 líneas verticales en las diferentes etapas de la operación: año 1, año 7 y año 12. Estoy analizando solamente W1, puedo analizar W2, puedo analizar W3, puedo analizar la combinación de los 3, pero en este caso analizaré solamente W1 porque se entiende que ha sido el perfil que ha sido, o se ha visto mayormente el desgaste, ¿no? Estamos a cerca de 1.944 milímetros, ¿no? Entonces tenemos una tendencia lineal creciente, sí, y una dirección externa también creciente, ¿no? Es normal que W1 crezca, ¿no? Es normal que un riel se desgaste, entonces W1 siempre va a tender a crecer, ¿no? Después, Miniproof tiene una opción en campos en la cual nos permite definir los parámetros. A estos les llamará parámetros de advertencia y parámetros de falla, ¿no? ¿Qué son estos parámetros? Justamente son los niveles en los cuales la operación ferroviaria quiere que Miniproof le haga el cálculo, ¿no? Entonces, para mi caso yo pondré parámetro de advertencia 1 milímetro y parámetro de fallo 2 milímetros, ¿no? En base a qué criterios yo hago o estoy poniendo estos parámetros, en función al tipo de perfil. Va a depender si es un perfil AREMA, un perfil UIC, en función a la norma ferroviaria en la que yo me apegue. No necesariamente es W1, como les decía, puede ser la suma de W1 y W2 o la sección de áreas, ¿no? También puede ser en función a la experiencia del operador. Recordarle que un operador puede ver que 1.944 milímetros a nivel de operaciones en cargas o en trenes de carga es un valor considerable, pero no para preocuparse. Y en trenes de pasajeros sí es un valor que debería llevar con un control más adecuado, ¿no? Una vez que yo defina estos parámetros a nivel de definir los datos y la cantidad de milímetros que yo permita, voy a la barra de cursores. Pasamos a la barra de cursores, donde tenemos 2 puntos para analizar y anticipar fallas en ambos niveles, en fallas de advertencia y fecha de fallo, ¿no? Como es un método de fecha y hora, entonces nos va a dar la fecha de advertencia cuando yo he superado el nivel de advertencia justamente. Entonces para este caso yo ya superé el milímetro, estamos en 1.944, entonces ya te había dado la fecha, entonces tú ya podrías saber cuándo he superado mi primer punto de control, ¿no? Pero aún no he superado el siguiente parámetro, el parámetro de fallo, que es 2 milímetros, ¿no? Entonces estoy a cuánto, a 1.944 milímetros. Finalmente, ¿cuál es la finalidad de este cálculo? Es que Miniproof, como lo verán aquí, he hecho un pequeño resumen, me permite predecir el cambio y esmerilado de riel y evitar un desgaste excesivo y disparejo, ¿no? Sí, ¿no? Porque muchas veces, por no hacer un esmerilado temprano, hacemos que el riel se desgaste más y a la larga hacemos que la vida útil del riel disminuya, ¿no? Programar un cuadro de mantenimiento, sí. Normalmente toda inspección está programada cada año o cada medio año, pero si encuentro un punto que está con un desgaste anómalo, puedo reducir el tiempo y puedo bajarle a 2 o 3 meses según la criticidad del parámetro, ¿no? Realizar históricos de medición también.
le permite ver cómo se ha desgastado el riel a lo largo de toda su operación. Tú podrás contrastar de repente con otras operaciones que su riel ha durado más o ha durado menos, pero te permite saber cómo es tu propio comportamiento, sobre todo en el tema rueda-riel. Control de desgaste en puntos críticos, sí, como en curvas o en cambiavías. Este es un tema, normalmente si yo controlo curvas estoy controlando las tangentes, pero cambiavías merece otra PPT, ¿no? Para explicar, porque ahí analizas más datos como la punta de aguja, la cota de protección del corazón, y Miniproof para estos casos nos da herramientas más especiales para poder analizar estos puntos. Y lo más importante, creo yo, si ya tú sabes que Miniproof te advierte que a unos 2-3 años vas a superar tu parámetro máximo, tú como operadora, tú como planeamiento, puedes ya planear justamente en función a costos, a materiales, a equipos, a mano de obra, cuánto tiempo yo tengo para poder tener costos para esta intervención a nivel de cambio o a nivel de esmerilado, ¿no? Entonces Miniproof nos da un tiempo determinado para que una operación proyecte todos estos gastos, que es creo lo más importante para una operación ferroviaria. Pasamos finalmente a la última lámina, que es el mismo método de tendencia estándar y tendencia lineal, pero con el tonelaje, ¿no? Como les decía, es el análisis mismo, tengo que definir los parámetros. Yo sigo con mi ejemplo de 1 milímetro y 2 milímetros como parámetros de control, pero me va a decir que como toda operación ferroviaria ya tiene un tonelaje proyectado, entonces me sirve mucho para yo también saber que si de acá a 5 años voy a tener un tonelaje ya aproximado, también voy a saber cuánto voy a cambiar el riel antes que llegue a ese tonelaje. Por ejemplo, en advertencia, que es básicamente superar el nivel de advertencia, no dice que ya hemos superado ese parámetro de 1 milímetro cuando yo tenía como carga 75.000 toneladas. Entonces te dice, si tú llegas a 140.000 toneladas, vas a superar tu parámetro máximo, que es 2 milímetros, ¿no? Entonces también es muy importante porque si la operación sabe que va a calcular, no sé, en un año unas 100.000 toneladas, entonces ya sabe que ese año probablemente ellos superen su parámetro máximo. Entonces otro método de análisis, ya no en función a la fecha, pero sí en función al tonelaje, porque como les digo, toda operación ferroviaria tiene proyectado la demanda de carga a lo largo de toda su concesión, ¿no? Las finales son las mismas: predecir el cambio y esmerilado de riel, programar un cuadro de mantenimiento, realizar históricos y controles de puntos críticos como cambiavías. Algo que no les había indicado era que cuando yo hablo fecha de fallo, en el caso de la lámina anterior y también en este caso de método por tonelaje, vamos a ir aquí a fecha de hora, es que cuando yo hablo por fecha de fallo es que no necesariamente el riel va a fallar, ¿no? Ni se va a quebrar, ni va a ser una fisura, sino fecha de fallo implica que he superado el parámetro máximo que yo me puse como concesión. Y también resaltarles que mi intención es que finalmente Miniproof es muy importante y hacerles notar que nos sirve como operación ferroviaria para proyectar desgastes y yo planificar una futura intervención con los años de anticipación que Miniproof te puede indicar según tu desgaste, ¿no? Entonces, a nivel de costos, a nivel de equipos, a nivel de máquinas, a nivel de mano de obra, ya se puede proyectar y planificar una futura intervención al riel. También se puede hacer para las ruedas, como les dije, y también para discos de freno, ¿no? Bueno, eso es todo. Espero les haya servido esta primera lámina que hice respecto a ingeniería ferroviaria y espero verlos en otro estudio. Gracias y hasta luego.